El mercado nos ofrece modelos a diésel y gasolina, pero ¿cuál es mejor? El ingeniero Jorge Martínez de MC Mecánica Automotriz resolverá esta inquietud para que tomes una mejor decisión. Bienvenido. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de comprar un SUV a diésel nuevo? Un carro a diésel actualmente de buena tecnología tiene un costo bastante alto respecto a un SUV a gasolina. Puede ser una variación fácilmente de 5, 6, 8 mil dólares sin ningún problema. Tómese en cuenta que los carros a diésel muy modernos, que ya tienen una tecnología avanzada en el sistema riel común, exige también un muy buen combustible. Es por eso que muchas de las marcas dejaron de traer sistemas diésel acá al Ecuador. Sin embargo, en este último año se dio otra vez la tendencia de que van a ingresar vehículos a diésel modernos. Sin embargo, hay problemas, ya se están dando problemas obviamente, porque nuestro diésel no es de la mejor calidad. Lamentablemente, la falla de estos vehículos a diésel provocan un gasto bastante alto al cliente, especialmente en lo que se refiere a bomba, inyectores, válvulas de control de paso de combustible. Entonces sí se está complicando un poquito el tema, y es por eso que muchas de las marcas que antes traían carros a diésel para vehículos SUV actualmente ya no lo hacen. Entonces eso queda medio latente. Sin embargo, las camionetas que son para vehículos de trabajo, esos carros siguen ingresándose sin ningún problema, pero tomando en cuenta que un carro de trabajo siempre va a generar un recurso, se podría decir que es más fácil de administrarlo respecto a un carro que va a ser para uso particular. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de comprar un SUV a diésel usado? Bueno, respecto a los SUVs usados, en cambio, hay que tener presente unas 2 o 3 cositas. La primera va a ser que un carro a diésel antiguo, llamémoslo antiguo, un 2005, 2006 más o menos, lamentablemente muchos de estos carros, podría yo usar la palabra, fueron canibalizados. Eso quiere decir que estuvieron en manos de personas que no entendían el concepto de lo que era un sistema riel común, por ejemplo, un sistema CRDI, y obviamente generaron varios problemas, especialmente en la manipulación de los elementos de control de paso de combustible. Un segundo problema es la parte del recalentamiento. La gran mayoría de carros de estos tipos han sufrido recalentamientos, son ya muy manipulados la parte del cabezote. Muchos carros han sido cambiados cabezotes, muchos de esos carros han puesto cabezotes alternos, ni siquiera son originales. Entonces estos carros tienen mucho problema de la parte de incremento de temperatura en el refrigerante. Entonces, si vamos primero por esos 2 puntos, diríamos que siempre va a ser más seguro comprar uno a gasolina que uno a diésel usado. Y el tercer aspecto, se podría decir, es del consumo. En cambio, en el consumo, obviamente siempre el diésel va a ser mejor, va a tener un mejor rendimiento, va a tener una mejor ampliación en lo que es la parte económica. Sin embargo, el problema es cuando se daña. Entonces, cuando se daña un vehículo, los gastos sí son bastante considerables, y eso es algo bastante delicado, porque una parada de un vehículo diésel, si es que no tuvo un buen mantenimiento, un buen récord histórico de haber hecho buenas visitas a taller y haber sido manejado por personas que conozcan del tema, provocarán realmente un gasto bastante alto al usuario que compre un vehículo a diésel. Tómese en cuenta que tanto para nuevos como para usados es importante tener un historial de lo que ha generado ese vehículo a lo largo de la historia. Actualmente es importante, por ejemplo, entrar a un blog, escribir el nombre del modelo, del vehículo, ver videos o algo por el estilo. Ya la información no está oculta. Habrá historial, habrá que algún carro tiene un historial de que siempre falla algo. Entonces siempre el usuario es bueno enterarse de eso. Otra de las cosas importantes es haber sido bastante coherente en lo que es el mantenimiento, saber en qué manos estuvo, de dónde vino ese vehículo, cuál fue un historial.
tal vez visitar el taller antiguo donde fue atendido ese vehículo. Y la tercera, siempre, al menos un carro usado, hacer un chequeo, no dejarse emocionar solamente porque el carro está muy bonito, tiene llantas o aros muy bonitos o un buen radio, sino siempre es importante hacer un chequeo con el escáner, hacer una medición de compresión, hacer un chequeo completo de si fue topado o no el motor, la caja de cambios. Entonces eso, a veces la gente por ahorrarse unos 40, 50, 60 dólares se mete en un gran problema. ¿Qué tipo de vehículo es mejor en cuanto a los costos de mantenimiento? Bueno, una pregunta que en efecto siempre viene a la mente es el mantenimiento. Hagamos algo muy puntual. Por ejemplo, llega un Tucson gasolina y llega un Tucson diésel. Año 2010 los dos, por ejemplo. Y alguien me dice, hágame un mantenimiento, un ABC de motor. Perfecto, hago el de gasolina. El de gasolina, ¿qué implicaría? Tal vez hacer una limpieza de cuerpo de aceleración, hacer una limpieza de inyectores, revisar bujías, revisar cables de bujía, cambiar bujías, filtro de aire y tal vez filtro de gasolina. Si yo sumo todo eso, puede ser que en el peor de los casos yo bordee unos 300 dólares hacerlo todo, mano de obra y repuestos. Supongamos que en cambio llega un carro diésel. El carro diésel me pide exactamente lo mismo, pero ahí viene la gran diferencia. ¿Por qué? Porque si es que el cliente me solicita un mantenimiento sin haberme avisado que el carro está fallando y yo tengo la habilidad de encontrar un problema, por ejemplo, que hay un problema de retornos en inyectores o el factor de compensación es muy alto respecto a los otros inyectores. ¿Qué quiere decir? Que esos inyectores yo tengo que desmontar, poner en un banco de pruebas de sistemas de diésel, sistema real común, y eso puede derivar a que yo tengo que reparar el inyector. Reparar un inyector de un sistema CRDI bordea los 300 dólares, reparar. Si no vale, hay que comprar nuevo, bordea los 600 dólares. Entonces quiere decir que si yo tengo algún problema ya de ese índole, puedo estar tranquilamente superando unos $1,000 en mantenimiento. Respecto a un inyector 10 gasolina que apenas cuesta 80, 60, 100 dólares en el peor de los casos. Entonces ahí es cuando realmente empiezan los problemas, cuando ya hay alguna fallita. Lamentablemente cuando llega a un taller, un cliente normalmente dice, hágale un ABC y no menciona nada más. El problema es cuando uno detecta que no es un simple ABC, que es una corrección que hay que hacer. Entonces, basado solamente en esa comparación práctica de un mantenimiento, se puede llegar a tener graves dolores de cabeza en un sistema diésel. Obviamente el ahorro es bastante notorio en el consumo como tal, pero ese ahorro no se puede comparar nunca como cuando un vehículo en efecto se daña y yo tengo que hacer una intervención ya de mayor volumen. En cuestión de desempeño, ¿a quién recomendaría comprar un vehículo a diésel? Bueno, el desempeño de un carro diésel siempre va a ser mejor, ¿no? El desempeño en lo que es la reacción, tal vez en un pique, por ejemplo, si yo comparo dos vehículos exactamente iguales, gasolina y diésel, es obvio que el de gasolina sale mucho más rápido, pero hay un momento en el que el diésel ya conectó el turbo y todo, estabilizó su condición y obviamente el diésel es imparable prácticamente. Es tanto así que, por ejemplo, en las pruebas de carreras de largo aliento, como por ejemplo Le Mans, se está imponiendo el vehículo diésel. Actualmente los vehículos que ganan estas competencias son los vehículos de diésel, por consumo, por rendimiento, por eficiencia, por un montón de aspectos técnicos como tal. Entonces, si vamos por ese lado, obviamente el diésel es lo mejor. Si vamos por el lado de trabajo, el diésel sigue manteniéndose muy bien. Es un vehículo que le da prestancia, el control de torque, el control de potencia, el rendimiento de combustible, la carga que puede soportar como tal, el rendimiento peso-potencia. Entonces hay muchas ventajas y eso es algo innegable. Entonces en ese sentido va muy bien. Respecto al vehículo de uso particular, en cambio es más delicado ese tema. ¿Por qué? Porque si compra un oficinista que prende el vehículo a las 7 de la mañana, se traslada 40 minutos a su trabajo,
llega el vehículo, le apaga el vehículo y le prende luego a las 5 de la tarde, se traslada de nuevo 40 minutos. Entonces, si yo compro un vehículo diésel para ese uso, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el turbo no va a estar bien lubricado, yo necesito dejarle al vehículo que tenga un momentito más de prendido, que haya una buena lubricación, y ese uso va a provocar mayor desgaste respecto a uno de gasolina. Tomen en cuenta que un vehículo a gasolina, por ejemplo, un vehículo a gasolina, un taxi, por ejemplo, siempre se ha oído que dura 800,000, 1,000,000 de kilómetros un vehículo a gasolina para repararlo. Y el mismo vehículo, como uso particular, no dura más de 200, 300,000 kilómetros. La gente dice, ¿por qué si es el mismo vehículo? Justamente es por eso, por los aspectos de lubricación, por los aspectos de temperatura, termodinámicamente, funcionamiento del motor, etcétera, etcétera. En el diésel es más notorio todavía eso. Entonces, un vehículo para uso particular, para alguien que va a usar así tan poquito, no tiene sentido comprarlo. En cambio, si es que es un vehículo particular para alguien que todos los días lo usa, que circula por un lado, por otro lado, que tal vez para ventas, como que tiene un poquito más de sentido. Sin embargo, hay que tener cuidado porque un turbo, si es que yo le apago al vehículo inmediatamente cuando llego a un sitio, corto la lubricación y puedo también, en cambio, tener problemas por ese lado. En la reparación de un turbo bordea los $600, $800, un turbo nuevo bordea los $1,000, $1,200. Entonces, son aspectos que hay que tener pendiente para evitar problemas en el futuro.